Ahora, columna de análisis económico. El tema, en un sentido bien amplio, Nati, es el salario real. El salario real y los compromisos del Poder Ejecutivo. Sí. ¿Se llega o no se llega? Germán de Agosto, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Justamente vamos a aprovechar esta instancia para conversar. Justo hace unos días salió un informe del Cuesta Duarte que analiza las 83 mesas que justamente ahora van a discutir el eventual adelanto del correctivo. ¿Se acuerdan que estaba previsto para mediados del año que viene? Pero en un contexto de aceleración inflacionaria, el Poder Ejecutivo sugirió que la negociación tripartita podría llegar a adelantar. Entonces vamos a ver, en primer lugar, de dónde venimos. ¿Y de dónde venimos? De la octava ronda, que fue la ronda puente, que es lo que vemos ahora en la primera placa justamente. Esta ronda comenzó a mediados del 2020 y se extendió justamente hasta el 2021 como un periodo puente, donde lo que hubo fue, en verde lo que tenemos es el aumento que se dio en algunos casos, fue en enero, en otros casos fue abril, y el 7,3% es justamente la inflación, ¿sí?, de esos 12 meses. Entonces, si lo expresamos gráficamente, como está en el costado, todo lo que no compensa el ajuste salarial respecto al aumento de los precios es salario real perdido, que es lo que tenemos en el área roja. Justamente, ¿de dónde venimos? Venimos de una pérdida de la octava ronda equivalente a 4,2%. ¿Sí? En ese marco, lo que vamos a ver ahora en la segunda placa es cuál es la estructura prevista en los lineamientos del Poder Ejecutivo para la ronda en curso. Básicamente, 2 años, ¿sí?, para la mayoría de los convenios, con ajustes nominales semestrales. Esto es una sopa de números, así que perdónenme, va a ser un poquito entreverado, pero es un tema, es tan importante como entreverado. Así que lo que tenemos son, en los primeros semestres, ven, tenemos lo que sería el ajuste a cuenta de la inflación, es lo que está en celeste. Por ejemplo, en el semestre que va de julio de 2021 hasta enero del 2022, había una parte prevista del ajuste que incorporaba una inflación de 1,8%. Y además, abajo lo que tenemos es justamente el compromiso de recuperar parte de ese 4,2%. ¿Qué quiere decir ese 0,7 puntos porcentuales? De ese 4,2, lo que estaba previsto recuperar durante ese semestre, ¿sí? Lo mismo pasa cuando nos corremos un semestre más. Tenemos un ajuste a cuenta de la inflación equivalente a 3,7 y una resta de lo que sería el compromiso. Entonces, básicamente, lo que nos queda en ese año, que es el año que estamos terminando de transitar, es una recuperación que se había prometido del orden de 0,5 puntos porcentuales. Siempre estamos pensando sobre ese menos 4,2. Esa es la referencia sobre la cual estaba prevista. Y para el año próximo tenía lo mismo, ajustes semestrales, uno de 2%, otro de 3%, y la recuperación que falta para llegar a ese 1,6 puntos que correspondía al caso de los sectores menos afectados y las grandes y medianas empresas. Recuerdan que era una pauta diferencial. ¿Sí? Entonces, esto es lo que teníamos, y al final del periodo, dentro de un poquito más de un año, lo que teníamos eran los correctivos, básicamente para compensar la diferencia entre la inflación que estaba prevista y la inflación que efectivamente se dio. En particular, es relevante destacar que lo que tenemos es un ajuste o un correctivo condicional. ¿Condicional a qué? Al nivel de empleo de cada sector. El ajuste es el correctivo del 100% si el sector tiene la misma cantidad de cotizantes en BPS de los que tenía en 2019. Si tiene menos cotizantes, las proporciones del ajuste varían. El correctivo es del 80% o incluso puede llegar a ser del 60% si ese sector particular no volvió a los niveles de empleo formal, porque lo estamos viendo a través de los cotizantes. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente el esquema que estaba previsto en los lineamientos. Pero ahora, como vemos en la placa número 3, ¿dónde estamos? Tendríamos que estar cerca de haber recuperado un 0,5 de esos 4,2 puntos perdidos. Y acá lo que tenemos es la evolución del salario real expresada de otra manera. ¿En qué sentido de otra manera? Tenemos la línea roja que nos marca cuál es el promedio del salario en el 2019. ¿Sí? O sea que cuando estamos por debajo es porque estamos por debajo de ese umbral de referencia. Y hoy por hoy estamos justamente 4,1% por debajo del nivel que teníamos en el 2019. O sea que, ¿dónde estamos? En el incumplimiento de este compromiso, que justamente es lo que deriva en la discusión sobre la posibilidad
de adelantar. Esa recuperación sería prácticamente nula si uno compara Exacto, lo se prometido perdió con más este número. salario. No solamente no se recuperó, hay que tener previsto que las metas de inflación sobre las que están previstas estos lineamientos eran sumamente ambiciosas. Suponían que hoy por hoy la inflación tendría que estar por debajo del 6% y está en 9,4%. O sea que hoy por hoy lo que tenemos es esta situación. No se recuperó durante el primer año del convenio lo que estaba previsto que se iba a recuperar, ¿sí?, en el marco de ese compromiso. Y por último, lo que tenemos, si ahora simplificamos un poquito más, en la última placa es, en lugar de hacerlo por semestres, ya directamente tomamos los 2 años que dura el convenio. Entonces, el ajuste previsto, que es lo que está en blanco, es justamente lo que se preveía que iba a aumentar la inflación. ¿Cuánto iba a aumentar en el año que viene transcurriendo, desde que comenzó esta ronda? Un 5,6%. ¿Cuánto va a ser la inflación? Ahí digo, va a ser, porque estamos estimando, porque todavía faltan 2 meses para julio, y va a ser 9,4%. ¿Qué supone eso? Que se generaría un correctivo del orden de 3,6%, que es el que hay que ver si se adelanta o no. Pero la situación no termina ahí, porque nos queda todavía un año más de convenio, ¿sí?, porque justamente vamos hasta mediados del 2023. ¿Y cuál es la situación que hoy está prevista para ese año que nos queda? Justamente una situación similar. Un ajuste por inflación que tiene previsto un incremento de 5,1%, pero una inflación o una proyección de inflación que se ubica en el entorno de 8,5%, lo cual también nos vuelve a dar un correctivo de 3,2%. Un estimativo, total. Es un estimativo, por eso está el tema del adelanto o el no adelanto, porque es una pérdida que se va a ir acumulando y sobre el final del periodo, más allá de la condicionalidad sobre el empleo, supone que el correctivo sea altísimo, lo cual también puede ser una fuente de problemas para el otro lado del mostrador. O sea que esta es la situación donde estamos. Venimos de una pérdida salarial en el marco de la octava ronda, que fue la ronda puente, de 4,2%. Sobre esa pérdida salarial se asumió un compromiso que iba a recomponer en este periodo un 1,6%. ¿Sí? En realidad sería 1,6 puntos porcentuales para ser precisos. Hoy, llegado casi a la mitad del recorrido, lo que tenemos es que no se dio esa recuperación, sino que se profundizó la caída. Y para adelante lo que podemos esperar es una situación similar porque la evolución de los precios va a continuar desacompasada de las pautas que estaban previstas para los ajustes a cuenta de la inflación, la parte de arriba, y para los ajustes por recuperación, que era parte de ese compromiso. Teníamos los dos componentes. Bueno, mucho para analizar, ¿no? Mucho. Estimaciones, compromisos, novena ronda, Es inflación. un tema, hoy le decía a Tincho cuando hablábamos, que es un tema súper, es una sopa de números, es un tema súper complicado, pero también es un tema súper relevante. Y sí, por supuesto. Muy clara la columna de cualquier modo. Y bueno, las sensaciones que nos quedan no son positivas, pero eso ya no depende.